pasaporte vigente, que muchos venezolanos lograron emigrar para Colombia porque no tenían pasaporte, porque está muy costoso y no lograron renovar pasaporte. Entonces te pedían pasaporte vigente, mínimo visa de trabajo o residencia aquí en Colombia, la cédula de extranjería que te emita que el gobierno colombiano o el Estado colombiano por mínimo un año para poder inscribirte. Otra cosa que no te permitían era si tenías permiso, el PEP, que es la mayoría de los venezolanos que tienen acá permiso. El 95%, Néstor, de los 2.800.000 y pico de venezolanos que están, el 95% tienen ese permiso temporal que entre otras cosas ese PEP exigen. Es el que les da acceso, por ejemplo, a la salud. Trabajo, salud, a pensión. Pero fíjese una de las exigencias que le ponían para poder inscribirse a votar en Venezuela, y era que tuvieran permanencia legal, residencia permanente y legal en Venezuela. Es decir, los venezolanos que están en Colombia no son permanentes o residentes permanentes en Venezuela. Todo esto, Rogelio, la conclusión es, pusieron todas las trabas posibles. Miles de trabas para los venezolanos. Ahora, nos quitaron ese derecho que tenemos todos los venezolanos fuera o dentro de Venezuela para ejercer su derecho al voto. Pero además hay algo peor, Néstor. Señor. Los que están en Estados Unidos y Canadá ni siquiera están en el registro electoral, porque como no hay relaciones con ellos, desaparecieron del registro electoral. No, por eso, todo es una gran artimaña, una gran patraña para evitar que los saquen del poder. Ahora, pregunto, Santiago, usted en Venezuela, Rogelio, usted en Bogotá, los venezolanos que estaban fuera de Venezuela, ¿por quién iban a votar? En su mayoría, yo diría que el 90% en contra del gobierno de Nicolás Maduro. No, pues claro, usted no. Esa es una de las razones por las cuales impidieron votar. No, pues claro, es que esto blanco es, gallina se pone. Usted me quiere decir públicamente, si no quiere, no me lo diga para no meterlo en líos. No tengo ningún problema en decirlo y eso es evidente en mis redes sociales. Mi voto era en contra de Nicolás Maduro, a favor de la oposición, en este caso por el candidato Edmundo. Vale. Pues Rogelio, lo lamento mucho. Lamento que usted, venezolano, lamento que los venezolanos que viven en Colombia solamente van a poder votar 25 o 1.000 o 2.000, 7.000 en el mejor de los casos. De los 2 millones, ¿no? 2 millones que estamos acá. O sea, 25 son los nuevos inscritos, Néstor. O sea, solo pudieron 25 personas de la cantidad de millones de venezolanos que hay en Colombia, solo 25 nuevos en este proceso de inscripción. Esto es una gran payasada lo que hace Nicolás Maduro para seguir en el poder. Y este capítulo de los venezolanos inhabilitados es tal vez uno de los más vergonzosos. Y no entiendo que nosotros como Estado, como gobierno, no nos declaremos en contra de eso. No entiendo. ¿Y usted por qué supone que no nos declaramos en contra de eso? No sé, porque nosotros defendemos la democracia en el mundo. Entonces tendríamos... Sí, eso es lo que yo leo en redes y veo. Colombia defiende, el gobierno colombiano defiende la democracia en el mundo. Padre, entonces aquí tendría que hacerlo también. A tal punto que Colombia no va a mandar observación internacional a las elecciones en Venezuela. Para no validarlas. Pues padre, no. Lo que suele pasar en la política, en la diplomacia, no se defienden principios, se defienden amigos en la nueva forma de hacer diplomacia. Son las 8 de la mañana, 3 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Funcionarios de la administración Biden ya habían anticipado que una vez superada la medianoche, inmediatamente entrarían en vigencia las acciones ejecutivas del presidente Joe Biden, que le dificultan la vida a los miles de migrantes irregulares que, como mencionabas, cruzan ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos, arrancando ese tránsito, muchos de ellos desde el tapón del Darién. Entre esos, por supuesto, los colombianos. Nada más, por ejemplo, en abril fueron detenidos cruzando ilegalmente de México a Estados Unidos más de 11,000 connacionales. ¿Qué es lo que venía pasando hasta ahora y qué es lo que va a pasar? Pues antes cruzaban la frontera y aplicaban para asilo, debido a que el sistema venía colapsado, no los podían mantener detenidos. Entonces las autoridades en Estados Unidos les daban una fecha de comparecencia ante una corte migratoria. Ahora que el Ministerio de Hacienda dio el aval fiscal sobre la reforma pensional, queda superado en la teoría el último escollo. Esa reforma pensional a la que le quedan 15 días de discusiones, hoy es 5 de junio, la legislatura termina el próximo 20 de junio, es decir, quedan 2 semanas exactamente para ser aprobada en caso de que tenga los votos en la Cámara de Representantes. El doctor Víctor Salcedo es el ponente de la pensional. Doctor Salcedo, representante a la Cámara del Partido de la U, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo cordial a usted y a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Doctor Salcedo, tal y como fue planteado, el aval fiscal del gobierno es suficiente, porque es un aval fiscal que dice sí se puede, hay plata para ahora, pero el Estado llega a un nivel máximo de liquidez dentro de 30 o 40 años, en el 67. ¿Esto es suficiente para ustedes para tramitar la pensional? Pues ahí es donde está la preocupación. Una reforma pensional que arranca con el 0.3 del Producto Interno Bruto en el pilar solidario, pero va entre el 0.2 y el 0.8 del semicontributivo, y en el contributivo se gastará alrededor de 2.3 del Producto Interno Bruto. O sea que estaremos hablando de una reforma pensional a muy corto plazo. Y si usted revisa la realidad de hoy del recaudo de este gobierno, que es menos el 4.4%, pues la situación se ahonda. Nosotros pensamos que, si bien es cierto, llegó el aval fiscal, pues al 2100 estaremos precisamente trabajando o pagando impuestos para pagar pensiones solamente. Y a mí me parece que ya en el 2067 está planteado, como usted bien lo dice, que habrá dificultades. Ahí es donde está precisamente la discusión, y donde los que hemos planteado el tema del aval fiscal, pues tenemos serias preocupaciones. Doctor Salcedo, ya le voy a preguntar sobre ese tema en particular, lo que ocurre más allá del año 2067, pero es que uno se pone a ver todas las gráficas y en todos los escenarios con la reforma pensional aumenta el déficit, el hueco pensional de Colpensiones, y eso tarde o temprano lo tendremos que pagar. ¿Cómo entiende usted que el Ministerio de Hacienda avale este proyecto si nos va a aumentar el déficit, la deuda futura? A mí me preocupa que el aval fiscal, al igual que en Senado, nunca lo firma el ministro. No entiendo por qué el ministro no asume la responsabilidad de él firmar el documento como cabeza del tema fiscal en Colombia. Lo otro es que yo tengo que decir que aquí hay razones, y las gráficas lo muestran. Aquí se ahonda una situación, y bien lo dijo la ministra, en 15 o 20 años estaremos hablando de una reforma. Nosotros, en lugar de estar hablando en 15 o 20 años de una reforma, debemos tocar temas que yo creo que son importantes, como los regímenes especiales, como la edad de pensión, que no es un tema popular, pero es un tema que yo creo que hay que tocar frente a que se ha aumentado la expectativa de vida de los colombianos, y en ese orden de ideas, pues eso no se hace solamente en Colombia, eso se hace en todos los países, precisamente para equilibrar el tema fiscal. Yo veo con preocupación esas gráficas y veo que a mediano plazo tendremos dificultades. Sí, pero edad y pensión ya será algo que haga a futuro otra reforma paramétrica, como dice incluso este documento. Pero al respecto y sobre lo que usted estaba diciendo, le quiero preguntar, ¿cuál es la explicación que le dan a ustedes el hecho de que el ministro de Hacienda no esté firmando el aval fiscal de esta reforma pensional, como es usual, y dada por lo demás la importancia del tema? Es que estamos hablando de 500 billones de pesos de aquí hasta el año 2100. El documento del Senado sucedió exactamente lo mismo. El documento que firmó en el Senado de la República, y hay que decir que incluso pues en la conciliación habrá que tener en cuenta otros aspectos. Y fue que nosotros en Cámara propusimos eliminar el artículo aprobado a última hora, porque eso ahondaría el tema fiscal. Eso no tenía realmente que algunas poblaciones tuvieran unas pensiones discrecionales, y unas pensiones, pues por supuesto, con unas ventajas frente al resto de la población. Si usted revisa el documento de Senado y el documento de Cámara, no están firmados por el ministro. El ministro sí fue a los debates de la Cámara, nosotros lo solicitamos directamente. Yo incluso pedí certificación día a día del aval fiscal. El aval fiscal nunca llegó al debate de Cámara, llegó apenas ayer a la Cámara de Representantes para el último debate.
pero nos sigue preocupando sobremanera que la cabeza del Ministerio de Hacienda no sea quien firme los documentos, sin lugar a dudas. Representante, hoy, como están las cosas, como está la ponencia, ¿usted votaría sí por la reforma pensional? Yo le tengo que decir algunos aspectos y yo tengo que ser claro. Yo el pilar solidario lo voté en la comisión. No voté el umbral. No voté el umbral porque yo propuse el 1.5. No voté la vigencia porque propuse la vigencia a julio del 2026. Y hoy los famosos artículos del 24 y el 93 de la gobernanza de los recursos, que fue una propuesta nacida en Senado del partido de la U, tiene la misma discusión que tuvimos en Cámara. Nosotros nos reunimos con el gerente del Banco de la República, con todo el equipo técnico, y ayer nos ha llegado la propuesta. Y la propuesta sigue en los mismos términos. 3 representantes del gobierno, 3 ministros, 4 expertos, pero los expertos designados por el presidente, porque el Banco de la República insiste en que no es constitucional. Así sea de ternas como nosotros propusimos, sí, que las incluyéramos, que ellos designen los miembros de ese fondo que gobernará el sistema. Doctor Salcedo, si se llega a aprobar la reforma pensional, pues ahí somos millones de colombianos tocados de una u otra manera. Pero quedan 15 días. ¿Usted ve los tiempos, tal y como está el ambiente político, ve los tiempos para aprobar la reforma pensional? Lo veo muy apretado. Yo tengo que decir, Néstor, la verdad. Nosotros, la próxima semana ya hay demasiadas versiones que van a citar desde el lunes festivo hasta el viernes. Pero pues es que habrán jornadas extensas. Ya llegaron recusaciones, Néstor, de varios congresistas de todos los partidos. Habrá que sortear en primer término los impedimentos, habrá elección de contralor en la mitad y habrá que escuchar a los candidatos también en jornada la próxima semana, y yo veo que los tiempos se acortan. Y veo que a veces el gobierno insiste en temas como, por ejemplo, programar en la Comisión Séptima el reinicio de la discusión de la laboral. Uno no termina de entender cuál es el juego, porque si la gallina no tiene agua para beber, no puede invitarle a los patos a nadar. Y no hay tiempo para discutir la pensional, mucho menos va a haber tiempo para abordar una laboral en Comisión Séptima. Sí, es que el jefe del gallinero, yo no sé, yo tampoco entiendo las jugadas del jefe del gallinero. Doctor Salcedo, gracias. Néstor, saludo cordial a usted y a todos los oyentes de la mesa. Capítulo las afugias de la reforma pensional, que de momento, Víctor, tiene oxígeno y plata hasta el año, la fecha es 2067. Digo, por eso me parece un aval fiscal muy curioso, porque dice, se garantiza de aquí al 2067, pero en el 2067 se seca la laguna. Pero además la ministra de Trabajo ya abrió la puerta, Víctor, a que en 15 años en un tiempo se tenga incluso que aumentar la edad de jubilación. Es decir, el gobierno sabe lo que hay que hacer, pero evita hacerlo. Es que, Néstor, uno mira todas esas gráficas, pues son un poquito enredadas, eso parece una pasta ahí de unas líneas por allá y acá, pero hay un momento donde sí es muy evidente cómo las gráficas se van al piso, se pegan una tremenda caída, y eso ocurre en el año 2067, y es el momento en el que se acaba el fondo de ahorro pensional. Y de aquí al 67 tenemos 43 años, yo espero tener en esa época 80, 81 años, es decir, esto nos va a tocar. Entonces imagínense los más jóvenes que yo, y personas de los niños de hoy de 4 o 5 años, los jóvenes de 15 años, es que gobierno, de eso es lo que estamos hablando con la aprobación de este proyecto. El gobierno al final eso decíamos los que estábamos relativamente jóvenes en el año 93, ¿no? Es que han pasado 31 años y ya tocó cambiar esa reforma. Y esa la hicieron genios de la economía, ¿no? Todos los que están hoy oponiéndose a esta reforma, fue los que hicieron la reforma del 93, y las cuentas tampoco les dieron, porque a los 31 años tocó cambiarla, por esta o por otra, porque digamos, no importa una reforma, Héctor, que aumente el déficit, el pasivo. Pero no importa, Víctor, no importa, Víctor, por cuál. Lo que yo quiero decir es que tocaba cambiarla. ¿Cómo no va a importar? No, claro que importa, porque la reforma, Víctor, en teoría estamos haciendo una reforma pensional para garantizar que hay plata para pagar las pensiones, ¿o no? De eso se trata el aval fiscal.
y que en algún momento esto no nos estalle en las manos. Estamos hablando del 2067 y en términos pensionales, pues ese es un plazo, digamos, corto, ¿no? Esto está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de una de generación. esta misma generación, sí. Cuando usted llegue, quiere decir efectivamente, sus cuentas dicen a los 80 y pico se acaba la plata para pagar su pensión. Sí, señor, en mi caso. En caso de que usted llegue a pensionarse. Digo, sí. Y si yo vivo hasta los 90, esos 9 años, ¿quién los va a pagar? Sí, es como esa inquietud. Y como ha subido la expectativa de vida, usted, mis hijos, son los que tendrían que estar preocupados con la reforma pensional. Y como hay un cambio en la pirámide generacional, es decir, cada vez menos gente joven que va a trabajar para pagar las pensiones de los más viejos, pero aquí en este caso lo que es muy atípico, Néstor, son dos cosas. Uno, que no tenga efectivamente la firma del ministro de Hacienda, cuando es un proyecto de tanto calado, son 500 billones de pesos, billones con B. Eso es muchísima plata de aquí hasta el año 2100. No se moja en eso. Recuerde que el aval fiscal de la hundida reforma a la salud tampoco lo firmó él. Pero por eso no tiene ninguna presentación, no tiene ninguna presentación. Y dos, lo que es muy atípico es que aumente la bomba pensional. Mire, Héctor, usted decía que hace 30 años se hizo y que ya hay que hacer una nueva. No, habría que hacer una nueva con edad, con semanas, con todo, volviendo a ajustar los parámetros, quitando efectivamente regímenes especiales como toque, para que fuera a corregir lo anterior. Esta no fue, porque las cuentas de hace 30 años no dieron y las de 30 años anteriores tampoco, porque la reforma anterior había sido de los años 60. Cada 30 años hay que hacer una reforma pensional, o cada 30 o 40 años hay que hacer una reforma pensional. Eso es inevitable. Es para arreglar algo del problema, no para ahondar el problema. Para sobreaguar, porque entre otras cosas a Víctor, a los hijos de Paola, a los hijos de Néstor, lo que hay es que pedirles una cosa. Héctor, cuando más se habla allá de reforma pensional, ¿cuál es la expresión más utilizada? Más allá que estar manoseando a los jóvenes, Néstor, más allá que estar manoseando a los jóvenes, deberían decirles que hagan la tarea. ¿Saben qué tarea tienen que hacer los jóvenes? Tener hijos, y no quieren, porque el problema es que no hay generaciones, no vienen gente detrás para que los pensionen a ellos. Con mucho gusto le digo porque esta reforma no se está haciendo. Dígale, Emilio, claro, que si quiere tener pensión, tenga hijos. Se arregle dedicado teniendo hijos. Que se claro, exacto. Tal cual. Riveros, esta teoría. Exacto, tal cual. Esta teoría me parece muy interesante. Que para efectos de pensión sostenible, hágame el favor. Agréguele lo de los nini. Ojo, porque hoy estamos en un escenario que complejiza todo. Conclusión, Paola. Jóvenes que ni estudian ni trabajan, y son más de 4 millones de jóvenes. ¿Se arregla la reforma pensional para Matías, que es el hijo de Ospina? No, imagínese usted. Matías tiene Hágame el favor, añitos. Teniendo más niños, como dice Héctor. No, al contrario, lo que van a tener, mientras más niños con menos pensiones, eso es lo que exactamente va a terminar pasando, y más niños que van en futuro, que van a tener que poner más de su bolsillo para cotizar a ese sistema pensional. Pero le quiero decir una cosa, no es cierto lo que dice Héctor. Aquí esto no es para arreglar nada de ninguna otra reforma. Aquí esto se está haciendo única y exclusivamente para otorgarle ese subsidio de 226.000 pesos a casi 3 millones ¿Y te parece poco, Paola? ¿Te parece poco? No, pero aquí no estamos lograr que unos adultos mayores que viven en la indigencia tengan que comer. No. Tenemos un sistema pensional, tenemos 6 millones y medio de adultos mayores. Pero aquí no se está arreglando que se hayan descuadrado y despiporrado las cuentas. Paola, tenemos 6 millones y medio de adultos mayores en Colombia. Para eso no se necesita reforma pensional. Ricardo, si me permiten hablar. El gobierno le está haciendo vía subsidios. Y entonces, y les parece poco, y les parece que eso es algo que no hay que corregir. No se necesita la pensional para Keynes, eso. Pero hay Keynes que decía, en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces, claro, nos podemos poner a pensar cuál es el equilibrio fiscal en 50, 70 años. Y mientras tanto, los adultos mayores que viven en la indigencia se quedan sin nada que comer. Yo sí creo que esto es por etapas. La primera etapa es hacer una reforma que corrija la inequidad del sistema, que destine los subsidios, Néstor. Le sugiero sincerar el debate, porque de acuerdo, si esto es para eso, que son típicos y planos subsidios, si es para eso hay que decirlo. Y eso tiene un costo, y es que a mediano plazo, a 30 años, pues la gente no va a tener pensión. Ese es el costo. El tema de los 2.500.000 ancianos que van a recibir 223.000 pesos se resuelve con una partida en el presupuesto general de la Nación. Pues porque esa parece como una justificación moral para la reforma. Pero Néstor, tiene razón Víctor cuando dice que ese aval fiscal que mandó el Ministerio de Hacienda es un verdadero enredo. Pero fíjese que hay unas orejitas de lobo que se le salen a la piel de oveja. ¿Cuál es? Es que
Resulta que el gasto que más crece, por lo menos en el corto y mediano plazo, no es ni siquiera el del régimen contributivo, o sea, el de lo de Colpensiones, es el del régimen semicontributivo. Es decir, de aquellos que no se van a pensionar. Es la población que más crece, los que no se van a pensionar. La reforma no es para pensionar a la mayoría de los colombianos. Eso me parece que es el dato de bulto grueso que aquí hay que mirar. Porque bueno, usted puede decir que me voy a gastar y que entonces más adelante cambio la edad y subo las semanas y aumenta la esperanza de vida y Morales tiene bisnietos y yo tengo tataranietos y se salva el mundo. Eso uno puede especular y decir todo lo que quiera. Pero lo que hoy nos está mostrando detrás del aval fiscal es que los colombianos que se van a pensionar son menos que los que no se van a pensionar. No se va a pensionar con esta reforma la mayoría de los colombianos. Miren ustedes lo del régimen solidario y lo del régimen contributivo. Esa es la verdad y a puño, Néstor. Lo demás son cuentas y especulaciones, incluidas las especulaciones del Estado con el aval fiscal. 8 de la mañana, 20 minutos. Pero mire, Néstor, déjeme solo decirle una cosita. Perdóneme, Víctor. Déjeme solo decirle hacerle una recomendación a Paola, porque yo imagino que ella la vio porque para Paola The Economist es como una Biblia, ¿no? Todo el neoliberalismo de The Economist es la Biblia. Y en la penúltima edición hay una portada que dice plata por hijos y explica pues lo que están haciendo los países desarrollados para que la gente tenga hijos, porque sin tener hijos pues no hay cómo sostener a los viejos, ni aquí, ni en Francia, ni en ninguna parte del mundo. Entonces dígale a los hijos que tengan hijos. No, ya sería billonaria de facto, a mí sí que me paguen por cada. Pero Héctor, pero vio la The Economist, Paola, ¿o no? Héctor, es tener población que se meta en el aparato productivo. No ¿Vio la The Economist o esta la pasó por delante? Porque yo oigo que usted la cita todos los días y la subraya y todo. Esta se le pasó porque se la puedo pasar. Se la puedo mandar porque no le llegó. Pues sí, sabe que sí, porque es que resulta que nosotros no estamos como en los países europeos en donde hay hoy ya un envejecimiento terrible de la población. Nosotros estamos apenas empezando a invertir la pirámide. Entonces sí lo quisiera ver, pero además en esos países europeos hay todo un sistema de verdad de protección social muy distinto al que tenemos nosotros, donde tenemos más de la mitad del país trabajando en la informalidad. Entonces sí quisiera verlo y cómo se aplica además para nosotros en este caso puntual, en donde una vez más era ampliar el programa Colombia Mayor para darle subsidio a 226.000 pesos, pero a cambio de eso vamos a aumentar la bomba pensional en un 30% más, que si no se hace ninguna reforma, que si se dejan las cosas tal y como están. Pero me alegra, esa es la diferencita, Paola, Héctor. No sé si usted de pronto pueda leer alguna otra cosita. Que denosta de los economistas, de los tecnócratas todo el tiempo, ya esté leyendo, me alegra, Héctor, ya esté leyendo El Economist. 8:22 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro, renglón seguido, intenta rehacer la página, dice que no quiere su reelección, habla de nuevo de la necesidad de que se vaya al pueblo, habla de que se buscaría alguna posibilidad de que avance esta implementación del acuerdo de paz, pero de manera simultánea, el mismo día que el presidente Petro dice que el único camino para implementar el acuerdo de paz es una constituyente, el Congreso de la República le responde y le aprueba la jurisdicción agraria, que es un elemento fundamental para lo que significan los avances de la implementación del acuerdo firmado hace 8 años con la extinta guerrilla de las FARC. El expresidente Santos ha sido muy duro con el presidente Gustavo Petro y ha dicho, entre otras cosas, que ojalá el presidente no vaya a la ONU a hacer el ridículo. Como escuchamos, el expresidente Duque dijo que nada es al azar y que el presidente Petro trabaja en su reelección. Llamó la atención sobre la posibilidad de que el año entrante, con el cambio de 3 magistrados en la Corte Constitucional, haya algún tipo de modificación que pueda avanzar en ese sentido. Anoche en la Cámara de Representantes fue aprobada la justicia agraria, una nueva
que crea jueces para resolver exclusivamente líos de tierras para la reforma agraria que quiere el gobierno Petro, una jurisdicción aprobada en desarrollo del acuerdo de paz con las FARC. Lo celebra el presidente Petro, dice que repartir las tierras equitativamente será el camino hacia la paz. No exento este tema de controversias por cuenta de la cada vez más permanente figura o idea de invasión de tierras en Colombia. Se quejó la oposición que fue derrotada, dicen que desde Cambio Radical en el Centro Democrático, dicen que es un camino peligroso que puede terminar en la figura de la expropiación. Falcao y su sueño azul. Vuelve y juega el Tigre hoy en Bogotá. Ha abierto de nuevo la conversación de un tema que ha tenido puntos altos y puntos bajos. La posibilidad de que Radamel termine su carrera como futbolista profesional vistiendo la camiseta de sus amores, el Club de los Millonarios en Bogotá. Lo cierto es que ha sido claro. Pretende que el diálogo se mantenga. 1, 2, que las condiciones sean las apropiadas en un momento determinado si el interés del conjunto embajador se mantiene. Y 3, el otro ítem fundamental, su familia. Todas esas necesidades, esos escenarios deben encontrar un punto de acuerdo para que esa realidad se dé a futuro. Claro, ese es un tema hipotético. No hay nada sobre la mesa que hoy le dé claridad. Tan solo se lo dijo y le envió el mensaje directo al presidente Serpa, o al máximo accionista mejor del Club de los Millonarios, al mandamás del equipo bogotano. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, hay un nuevo bloqueo en el centro de Bogotá de los mismos del Congreso de los Pueblos que están en la Anunciatura, en la zona de Teusaquillo. Ahora cierran y bloquean la calle 13 en la carrera octava en Bogotá. 826. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, colapsada la movilidad en el centro de Bogotá a esta hora por cuenta de integrantes del Congreso de los Pueblos que atravesaron banderas y cintas de no pase en toda la carrera octava con calle 15, diagonal al Banco Agrario en el centro de la ciudad para que se ubiquen nuestros oyentes. Son los mismos que están desde temprano ayer en el edificio Bancol, exactamente en la carrera octava con 12, pues ya se instalaron ahora una cuadra más arriba en la octava con 13 y los mismos también, recuerde usted Néstor, que instalaron un refugio humanitario a los alrededores de la sede de la Anunciatura Apostólica en Bogotá, ubicada, recordemos, en la 36, calle 36 con carrera 15. Alegan, Néstor, que su protesta que inició ayer es por la falta de cumplimiento y gestión por parte del gobierno nacional ante la grave crisis social y humanitaria que se vive en las regiones. Están atravesados, Néstor, como le mencionaba, con sus banderas y con cintas, las pusieron de semáforo a semáforo para impedir el paso de los carros. Ya, por supuesto, hasta ahora hay trancón y colapsada la movilidad aquí en este punto del centro de la ciudad. Felipe, esa octava es la bloqueada, que esa es entrada del norte a sur, yendo hacia el centro, ¿verdad? En efecto, sí señor, como si usted fuera hacia la Plaza de Bolívar. Entonces queda solamente la alternativa de llegar al centro por arriba. Por la carrera quinta, o por la circunvalar, que es una vía muy angosta. La carrera tercera también tiene sentido norte-sur, o la carrera décima. Lo que pasa es que el centro de Bogotá tiene unas calles muy angostas y esto lo que hace es mantener colapsado todo el tráfico. Si se infarta la octava, se infarta todo el centro de Bogotá. Esto es el nuevo derecho al bloqueo. 8 de la mañana, 28 minutos. Fue capturado esta mañana otro responsable, padre del asesinato del sacerdote Ramón Montejo, que era miembro de la diócesis de Ocaña, sí, en norte de Santander. Lo mataron en un aparente robo, pero de una manera miserable, ¿no? Apuñaladas. Y no solo eso, sino que cuando se montaron en el carro para volarse, parece que lo atropellaron también. O sea, un tema que Una verdadera tragedia en el Catatumbo, en norte de Santander. Se encuentra a esta hora Cristian Santiago. Néstor, muy buenos días. Las autoridades en el municipio de Ocaña lograron en las últimas horas la captura de los dos presuntos responsables de acabar con la vida, de asesinar al sacerdote Ramón Montejo Peinado, de 45 años de edad. Recordemos que esta situación se presentó el día anterior en el barrio Jesús Cautivo del municipio de Ocaña, cuando el sacerdote llegó hasta un parqueadero para sacar la camioneta. Estos dos sujetos lo atacaron con arma blanca en varias oportunidades. En el forcejeo lograron quitarle las llaves y cuando buscaban llevarse el vehículo, el sacerdote se interpuso para evitar
el hurto y fue embestido, situación que terminó cobrando la vida de este religioso. Pues las autoridades le siguieron la pista a los delincuentes después de la información entregada por la comunidad y lograron ubicar la camioneta a 2 kilómetros en una zona boscosa, casi que en área rural del municipio de Ocaña, y con el Ejército Nacional se dispuso un plan candado de manera conjunta con la policía para poder ubicarlos en ese territorio. 2 horas después fue capturado uno de los responsables y ayer, en altas horas de la noche, fue capturado el segundo implicado en esta situación. Los 2 responsables de este caso, presuntamente, según lo que dicen las autoridades, serían Misael Valdés y Anthony Montilla, 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana que se dedicaban a oficios varios y que ahora serán presentados ante las autoridades competentes. Este caso tiene consternada a toda la comunidad. Recordemos que el padre Ramón Montejo hacía parte de la Comisión de Conciliación, Reconciliación y Paz de la Diócesis de Ocaña y era un hombre que había trabajado incansablemente por lograr esas misiones humanitarias y conformar todo este proceso para traer de vuelta a la libertad a personas secuestradas en una subregión como el Catatumbo. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Y así es la paradoja, Cristian tiene razón. Había trabajado por temas humanitarios, por tema de paz, y termina siendo víctima el padre Montejo de la violencia en su región. 8 de la mañana, 30 minutos. Resultó falso el video de los delincuentes padre que estaban atrapados en un centro, en un comercio en Cali. Lo habían hecho. Puede ser. Lo habían hecho para generar contenido en redes sociales. ¿Superman era falso? Todo era falso. Baja la Sí, la el hombre además con una destreza como en segundos, Néstor, baja la puerta metálica y los deja allí atrapados. Un falso robo. Les había quedado bien hecho, ¿no? Sí, pero mete mono. Si usted lo ve, Héctor, desprevenidamente sabe que hay algo raro. Sí, porque por ejemplo la carrerita cuando se sale a cerrar la reja, pues no parece muy creíble si uno está amenazado con una pistola como él estaba, ¿no? Porque pues fácilmente el señor se voltea y lo mata. El man salta 2 metros, ¿no es verdad? Para bajar la reja. Sí, pero les quedó bien hecho y se debió ver una cantidad, ¿no? Porque mire que aquí todos lo vimos, yo lo reenvié varias veces, lo comenté, en fin. Y usted lo reenvió. Yo también caí redondo. ¿Con qué comentario, Héctor? No, mire esta vaina tan buena de lo que pasó. Bueno, la vaina tan buena, lo que usted tan cachaco, Héctor, llama la vaina tan buena, fue una puesta en escena, un falso robo de unos señores que querían esto que está pasando generar contenido en este momento. No, que hablen de ellos, que les den like. Yo lo que sospecho es que terminan metidos en un problema penal porque eso significa desgaste de las autoridades, pues eso significa atención de la policía. Típico caso que tiene que ver con la obsesión de las redes sociales. Me gusta. Hugo Mario Palomar. Néstor, pues en este video que se volvió viral en redes sociales desde el pasado fin de semana se ve a 2 hombres intimidando a un comerciante al interior de un almacén de ropa que está ubicado en pleno centro de Cali. Mientras uno de los delincuentes escoge las prendas que aparentemente quiere comprar o se va a llevar, otro desenfunda un arma de fuego para intimidar al propietario del establecimiento. En un descuido, el comerciante sale a correr, logra cerrar la puerta del establecimiento comercial, de un brinco baja la reja, deja a los 2 ladrones encerrados, es catalogado por los seguidores de este video, los espectadores, como un héroe. Y en medio de la desesperación obviamente se ve también a los supuestos delincuentes intentando salir, manipulando y pateando la puerta, pero no logran finalmente abrirla. Al final se escucha a alguien desde la calle gritando: llegó la policía. Ingresa un hombre con traje de policía apuntando a los delincuentes mientras estos se tienden sobre el suelo. Al no recibir la denuncia de este hecho, la policía comenzó a investigar el caso y a rastrear el origen del video. Después de varios días de investigación y de verificar los perfiles de redes sociales, la policía pudo establecer que se trató de un falso robo, un dramatizado grabado en video para generar contenido y tráfico en redes sociales. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que después de varios días se supo toda la verdad de este caso. Logramos establecer que se trata de un video donde se realiza una actuación con el fin de generar entretenimiento de manera irresponsable. Invitamos a los creadores de contenido y a la ciudadanía en general a tomar conciencia y evitar crear este tipo de material audiovisual que genera zozobra y temor en la ciudad, al igual que desgaste institucional.
Y en efecto, después de descubrir lo sucedido en este caso, las autoridades ahora están buscando al comerciante, que no era ningún héroe, y a los creadores de contenido, que tampoco eran delincuentes, sino actores, para que respondan por este video que generó pánico y mucho temor, especialmente en el comercio del centro de Cali, además del desgaste, como ya decía el coronel Oviedo, para los investigadores de la Policía Metropolitana de esta ciudad. Néstor. Sí, Hugo Mario, ¿el policía también era falso? Todo era falso, Néstor. Todos eran actores tratando de generar tráfico a través de redes sociales. Pero tiene muy buen disfraz, ¿sabe? El policía. Ladrones son los ladrones. Puede haber varios delitos, ¿no? Si el arma es de verdad, hay porte ilegal de armas, hay uso. Los ladrones en teoría son los que quedan atrapados dentro del local comercial, ¿verdad? Claro, el comerciante corre, cierra la puerta, los deja atrapados, es aparentemente lo que hace emocionante el video, y después llega la policía a capturarlos. Pero todos eran actores, Néstor, que hacían parte de este dramatizado para redes sociales. Actores es un elogio de ellos, espontáneos que estaban naturales, actores naturales malos. ¿Sabe quién me actores malos? Ese que cogía las camisetas es un muy mal actor. No parecía creíble. No, por eso digo que había algo raro. Y lo otro que a mí yo dudé un poquito cuando entró solo un policía. Para empezar, porque eso viola una norma policial, ¿no? Un policía no puede atender una situación de esa naturaleza solo, porque pues obviamente quedaría en un riesgo enorme. Le prohíbe el reglamento policial entrar solo. Entonces, me impresiona, Héctor, que el comandante de la policía en Cali dice: estos son señores para generar entretenimiento. Convertimos, ¿sí? Si esto hubiera sido cierto, era entretenimiento, ¿no? Era entretenimiento. Tremenda paradoja esa. En modo drama. En modo real. Sí, de que están robando. Vamos a entretenernos, vamos a ver el robo en una zona en Cali. Hasta allá hemos llegado. Porque la locura de los videos, ¿no, Néstor? Porque la verdad es que yo ayer usted me preguntó con qué mensaje lo compartió. Y la verdad es que lo compartí, digamos, contrastándolo con dos videos que me impactaron mucho. Eso sí, de verdad. El de la persona que murió en Cholón, en Cartagena, que yo no sé si ustedes vieron ese video tan impresionante de cómo le queda la pierna, y es una cosa muy impresionante. No me lo describa. Y obviamente el del niño ayer en el... Se me vuelve a revolver. No se lo describo. Y obviamente el del niño de ayer en el colegio en el norte de Bogotá, que también es muy impresionante, el niño tratando de correr para estar en un sitio seguro y no alcanza, y lo coge la punta del domo que se cayó. Entonces lo contrastaba con esos dos, digamos, tanta cosa que circula. Mire esto tan dramático y miren esto que pues era de alguna manera divertido y positivo. Pero Néstor, cada día va a ser más común. Ahora pregúntese, Héctor, padre, solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo le dedica usted al día a ver videos? Los que le mandan por WhatsApp, los que usted ve en las redes sociales, los virales. Es que además son entretenidos. Los del presidente. Yo cuando no tengo nada que hacer con eso, sí. Dedito para arriba. Taqui. Es que son buenos. Es que, Néstor, hay un mercado gigantesco de personas que están haciendo eso que describe el padre, y es subiendo el dedito, viendo videos. Entonces, la verdad, hay una gran cantidad de personas tratando de hacer este tipo de videos puestas en escena, porque hay un nuevo mercado. Eso es como producción de cine. Lo que antes iba uno a ver en taquilla y pagaba por ver, ahora lo ve en el celular, y hay gente haciendo un gran esfuerzo, como vimos en este video, de producir ese contenido. De acuerdo, estos son los productores, entre comillas, de entretenimiento. 8:37. Estás escuchando Blue Radio. Por primera vez el presidente Gustavo Petro dice que la Asamblea Constituyente, que había negado una y otra vez, es una posibilidad, pero en el futuro. Pues claro, tiene que ser en el futuro, no en el presente, porque tendrá un trámite largo. Lo dijo en un discurso en la Casa de Nariño ante el cuerpo de diplomáticos, hablando de reelección, sugiriendo que no a su reelección, pero sí en una constituyente, una idea que no descarta para el futuro. Estaban representantes de la comunidad internacional, dijo que él particularmente no quiere reelegirse ni cree que una constituyente sea el instrumento adecuado para pensar en eso. Pero inmediatamente dice que no niega la posibilidad,
creo que refiriéndose a la constituyente, no refiriéndose a la posibilidad de su reelección. Y vuelve a hablar del pueblo, al que ha citado desde hace 3 meses cuando empezó a hablar de este tema. Recuerden ustedes, en un famoso discurso en Puerto Rellena, en Cali, el mismo lugar en donde nacieron las protestas y los desórdenes del año 2021. La nueva tesis del presidente es que se necesita desatar la constituyente en beneficio de la paz, pero no en beneficio de su reelección. Hay una frase que siempre me ha gustado, porque me genera actitudes de vida que hacen que mis vínculos afectivos sean fuertes. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Se están socializando aquí en Cartagena. Ya estamos instalados en el punto Blue, en el centro de convenciones. Está a punto de arrancar la convención bancaria y se están socializando las más recientes cifras de inclusión financiera de la Superintendencia y la Banca de las Oportunidades. Y las cifras muestran sobre inclusión financiera que sigue aumentando el acceso de los colombianos a los diferentes productos que ofrecen en el sistema financiero, inclusive acercándose a una cobertura del 100%. El porcentaje de adultos con algún producto aumentó en el 2023, pasando del 92,3 al 94,6%. Esto corresponde a 36,1 millones de adultos con productos transaccionales de ahorro o financiamiento formal. Más de 1,4 millones de usuarios nuevos consiguieron productos financieros. De otro lado, 13,5 millones de adultos, correspondientes al 35,3%, tenían vigente al menos un producto de crédito. Pero esta cifra sí cayó el año pasado, un 0,9%, y esto muestra que la política del Banco de la República de altas tasas de interés para frenar el crédito pues está funcionando, y por esa vía intentar contener la inflación. Otros datos: los corresponsales bancarios físicos llegaron a todos los municipios del país. Por su parte, se reportaron 6.763 oficinas físicas, un canal que viene cayendo con el paso del tiempo ante la explosión de los canales digitales. Y en el país hay 16.217 cajeros automáticos. Dentro de los retos, y es algo de lo que estarán analizando aquí en la convención bancaria, es trabajar en el cierre de brechas, porque hay zonas donde el acceso es fenomenal, es extraordinario, mientras que hay otras zonas muy apartadas donde es muy difícil encontrarse con un banco y con sus servicios financieros. 8:41 minutos, 10 millones de colombianos, 40% de la fuerza laboral del país, que están pendientes hoy de recibir la prima de mitad de año, 15 días de salario adicional, cuyos pagos van hasta el 30 de junio, y en ese momento ya se vence el plazo para que sus empleadores les consignen esa platita o tal vez platota, porque serían 13.5 billones de pesos en prima de mitad de año, según cálculos de Asofondos. Un billete muy largo y muy importante en momento de vacas flacas, consumo estancado y comercio en números rojos. Estás escuchando Blue Radio. Inmensa polémica que ha desatado una gran batalla política con los expresidentes, a quienes el presidente Petro les puso el rótulo del sindicato del pasado, que es una definición no suya de Álvaro Leiva, que está acogiendo y que está intentando volver el presidente Petro un eslogan, atacando a Santos, al expresidente Santos, con quien en algún momento tuvo coincidencias por el proceso de paz, y ahora dice que Santos está convocando a un golpe de Estado, porque Santos como Uribe dicen que las fuerzas militares no pueden seguir ciegamente las órdenes, inclusive las inconstitucionales, que profiera el presidente Gustavo Petro. Todo porque Petro anuncia que va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo mes de julio. 8 de la mañana, 43 minutos. La noticia la entrega el exfiscal Eduardo Montealegre. Hasta donde yo recuerdo, Ricardo, Montealegre no solo fue fiscal, sino que fue presidente de la Corte Constitucional en su momento. Sí, señor. Es un hombre muy destacado en el mundo de los juristas. Era muy destacado en el mundo de los juristas. Hoy tiene la teoría, él renunció a la Corte Constitucional. Sí. No terminó el periodo como magistrado de la Corte Constitucional. Fue una de las polémicas en su momento. Y siendo fiscal, utilizó la fiscalía para
en la campaña del 2014. Pues en su época fue el hombre que llevó, entre otros, el proceso del hacker. ¿Se acuerda de Luis Fernando Sepúlveda? Sí, cambiando un poquito el rumbo de la campaña del 2014. Ahora Montealegre, que está militando en el petrismo, convoca hoy una rueda de prensa para decir que el presidente Petro sí puede convocar una asamblea constituyente por decreto, que es una tesis un poquito rara, especialmente viniendo de quien ocupó una silla en la corte más importante de Colombia, en la Corte Constitucional. Desde la casa del doctor Montealegre o la oficina del doctor Montealegre, Juan Esteban Quintero. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, acaba de entregar estas declaraciones el exfiscal Eduardo Montealegre, en donde le da validez a esas reiteradas ocasiones en que el presidente Gustavo Petro ha señalado que se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, invocando textos literales de ese acuerdo de La Habana firmado en 2016. Escuchemos las declaraciones del exfiscal Montealegre. En el día de hoy quiero presentar a la opinión pública colombiana los fundamentos con los cuales se puede argumentar que a través de los desarrollos de los acuerdos de paz de La Habana, el presidente de la República puede convocar una asamblea constituyente. El marco jurídico parte del punto de vista de que los acuerdos de La Habana son acuerdos especiales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Esto significa que tienen un rango igual al de la Constitución y por lo tanto prevalecen en el orden interno. Dice Néstor que estos acuerdos que fueron firmados en 2016 son de carácter especial y dan validez al derecho internacional humanitario y también a los acuerdos de Ginebra. El exfiscal Montealegre explicó cómo se podría llevar a cabo esa propuesta. El presidente de la República en ciertas ocasiones también tiene la posibilidad de desarrollar un tratado, un convenio internacional. En el caso de los acuerdos de paz, debemos entender que si los acuerdos se constituyen en acuerdos especiales, esto significa que tienen fuerza jurídica, que no son normas programáticas y por lo tanto el presidente de la República, al ser una norma jurídica, puede desarrollar en algunos aspectos los convenios de La Habana a través de la figura de los llamados reglamentos constitucionales autónomos. En este momento, Néstor, continúa el exfiscal Montealegre dando sus declaraciones sobre la carta que envió el expresidente Juan Manuel Santos a la ONU. Antonio Guterres dice que la respeta, pero no está de acuerdo con esa decisión, pues dice que en este texto presentado en el año 2019 se habla en reiteradas ocasiones de un acuerdo nacional y que eso le permitiría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por medio de este mecanismo. Sí, Juan Esteban, le traslado una pregunta, si usted se la puede hacer al doctor Montealegre, por favor. Sí, señor. Eso sí, deme 2 segundos. Hágasela usted allá al doctor Montealegre en el momento en que usted pueda. ¿El doctor Montealegre está en la nómina del gobierno? ¿El doctor Montealegre es abogado? ¿Trabaja para el gobierno? ¿Es abogado contratado por el gobierno? Porque quiero saber en condición de qué está actuando, que me parece que es una pregunta perfectamente legítima, porque el doctor Montealegre está diciendo una cosa totalmente diferente, Ricardo, a lo que dicen los que hicieron el acuerdo de paz con las FARC, Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, que no se puede, que ese acuerdo de paz con las FARC no es para sacar del sombrero una asamblea constituyente. Pero fíjese, además a lo que contrario a lo que dice de una cosa, Héctor, una persona que es estudiosa de estos textos jurídicos y puede tener razón. Y es que no se les olvide que el acuerdo de Cartagena se cayó. El acuerdo de Cartagena se cayó básicamente porque ganó el no en el plebiscito. En el acuerdo de Cartagena sí estaba abierta la puerta para esa eventual asamblea constituyente o para esa convocatoria.
pero como tuvo que darse una eventual renegociación, como hubo cambios menores, pero hubo cambios entre el no en el plebiscito y la firma del acuerdo del Teatro Colón, en la segunda versión esa parte desapareció. Así que es posible que el que esté leyendo mal sea Álvaro Leiva y no el expresidente Santos. Pero en esta esquina, al final de cuentas, en la de Montealegre, están Álvaro Leiva. Le recomiendo, Héctor, que lea la columna hoy de Cecilia Orozco. Sí, Cecilia Orozco vincula a Alex Bernot ahí en la trinca. Sí, dice que es un proyecto de Leiva y Bernot. Alex Bernot. Pero es que... Y Bernot, y pues dice Cecilia Orozco que Alex Bernot estuvo en la cárcel La Picota cuando él estuvo detenido por el caso Matos, si no recuerdo mal. Estuvo compartiendo celda con el ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco. Y que de ahí surgieron una serie de ideas para buscar unas salidas jurídicas a quienes tenían unas condiciones allí particulares como Macaco, y la teoría de Cecilia Orozco es que detrás de esto están Alex Bernot, que hoy vive en París, alias Macaco, y Álvaro Leiva. ¿Será coincidencia? ¿Usted se acuerda, sí. se acuerda de esa andanada del entonces canciller Álvaro Leiva en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue la primera vez que atacó a la Jurisdicción Especial para la Paz? El motivo fue que la JEP decidió no escuchar en audiencia a alias Macaco. Pero mire, Néstor, yo creo que puede es ser importante que se armar las piezas del rompecabezas. Héctor, lo escucho. Pero Néstor, yo creo que es importante dejarle claro a los oyentes que lo que dice el doctor Montealegre, lo que ha dicho el doctor Leiva, y ahora pues aparece que Bernot también está metido, no tiene ningún sustento jurídico, que todas las instancias jurídicas, todos los operadores jurídicos que han tenido que ver con el acuerdo han tomado la decisión exactamente contraria a la que el doctor Montealegre está insinuando. Él insinúa que el acuerdo suscrito con las FARC es un acuerdo que forma parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que es un texto que tiene el mismo valor que la Constitución colombiana. Y todos los operadores jurídicos, desde cuando se suscribió ese acuerdo, lo que han dicho es no solo que no, sino que han tomado todas las medidas para que quede claro que no tiene ese nivel jerárquico dentro del ordenamiento jurídico. Lo hizo el Congreso cuando adoptó el acuerdo, porque si el acuerdo fuera como dice el doctor Montealegre, pues no hubiera sido necesario que el Congreso lo adoptara como lo adoptó. La Corte Constitucional después, cuando revisó esas decisiones, dejó absolutamente claro, y en el texto de lo que aprobó el Congreso de la República también, justamente fue el hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien propuso que se introdujera una expresión en la que más o menos decía que todo dentro del marco de la Constitución, para que quedara claro que el acuerdo de paz no era un acuerdo supraconstitucional. Entonces es una enorme falsedad la que dice el doctor Montealegre, y lo que a mí me sorprende es que merezca tanta atención. Yo sé, Héctor, que lo de Montealegre no tiene ni pies ni cabeza, pero ¿sabe dónde me parece a mí que está la clave para entender, Ricardo, la diferencia de opiniones? En una frase de Juan Manuel Santos en la Carta de Naciones Unidas, que esto toca interpretarlo de buena fe. Si usted no lo interpreta de buena fe, pues usted comienza a sacar de cualquier resquicio, de cualquier rincón, una interpretación pues absurda, amañada, interesada, prepaga, como es el caso de Montealegre. Néstor, es que una cosa muy breve. Montealegre no puede, lo que quiero decir, Ricardo, es Montealegre no puede saber más que quien hizo el acuerdo con nosotros. No, por supuesto, eso no tiene sentido. Decirle, como dijo Leiva, para ser serio, a Juan Manuel Santos, que es que no leyó el acuerdo de paz, creer que Humberto de la Calle no es buen abogado, creer que lo que aprobó la Corte Constitucional es inocuo, es por supuesto de mala fe, y es querer saltarse las instituciones en Colombia. Así que esa es la diferencia entre unos Solo una y otros. cosa para Héctor, porque yo tiendo a estar de acuerdo con él en el sentido de que es posible que sienta un sector de la opinión y de expertos como él que se le está dando demasiada importancia a una teoría que parece absurda y que esgrimen exfuncionarios como Álvaro Leiva y Eduardo Montealegre. Lo que pasa es que cuando el presidente de la República se monta en la teoría,
las cosas cambian. El presidente de la República ayer ante el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá volvió a recoger la tesis de Álvaro Leiva, volvió a recoger la tesis de Eduardo Montealegre. Entonces, en ese entendido, bajo ese escenario, pues no se puede, no nos podemos sustraer de Néstor, que el presidente le suene la idea. Luis Ernesto, el presidente le copia a Leiva, le copia a Montealegre, tanto que el eslogan de Leiva ya el presidente lo volvió modo ¿El sindicato del pasado? El sindicato del pasado. Es que hágame el favor, el sindicato del pasado, Leiva, hablando del sindicato del pasado, es que Leiva creo que fue secretario de Misael Pastrana, si no estoy mal, y estuvo en varios gobiernos. Entonces, si algo tienen en común Leiva y Montealegre es que ellos son el sindicato del pasado y que ojalá estuvieran jubilados y no hilando teorías jurídicas tan absurdas como esta. Es que miren esto, lo que acaba de decir Montealegre es básicamente que cuando se firmaba el acuerdo de paz y se radicaba la cartica en la ONU, automáticamente todo eso entraba a la Constitución de Colombia. Eso es tan falso que yo, que estuve como viceministro del Interior en el gobierno Santos, a nosotros lo que nos tocaba ir era al Congreso a que todo eso que decía el acuerdo de paz se convirtiera en leyes o en actos legislativos. Es que la JEP, digamos, si fuera cierto lo que dice Montealegre, al radicar la cartica del acuerdo de paz en la ONU, automáticamente nacía la JEP, sin trámite en el Congreso, sin haber hecho ninguna modificación constitucional. Ya Colombia tenía un sistema de justicia y verdad reparación. Esa es la teoría de así de absurdo la tesis que está planteando Montealegre. La realidad es que el acuerdo de paz, en los elementos en los que modificaba la Constitución a la ley, se tenían que tramitar ante el Congreso. Que un acuerdo con unos delincuentes se suma al bloque de constitucionalidad de Colombia. Digo, parece impensable, pero es la nueva tesis de quienes están defendiendo el presidente Petro, entre ellos, el tema de la constituyente. Señor Álvaro. Esto tiene dos planos: la discusión jurídica, que como han dicho, pues es una interpretación muy difícil de aceptar, que quienes más conocen el acuerdo lo niegan. Solo oyéndola, pues se ve muy traída de los cabellos, pero lo otro es qué efectividad puede tener, aun si el presidente de la República aceptara la tesis e intentara, expidiendo el decreto, convocar esa constituyente. Pues en Colombia hay control de legalidad, ese decreto sería demandado, tendría control de legal, sí. y se caería. Entonces, obviamente, ¿por qué algo tan grande como una constituyente necesita unos requisitos tan grandes como prevé la Constitución? Porque es muy complejo. Pretender saltarse todos esos requisitos con un decreto, pues suena atractivo, pero es inviable porque el sistema jurídico está hecho para frenar ese tipo de excesos. Pero Álvaro, ya usted ve que es que están diciendo que el presidente puede saltarse los canales constitucionales, que al final de cuentas en eso es en lo que coinciden Montealegre, Leiva y demás. El presente acto legislativo deroga el artículo 4 del acto legislativo número 01 del 2016 y rige a partir de su promulgación, esto es lo que modifica el Congreso, hasta la finalización de los 3 periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final. Ese fue el parágrafo, el artículo que se incluyó a solicitud del hoy alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Que es más importante que nunca, ¿no? Porque viene perfectamente al caso. No, Néstor, mire, es casi escrito sabiendo lo que podría pasar, ¿no? Esto no tiene más calificativo que el de una gigantesca necedad. Mire, no solo por todas las razones jurídicas que todos aquí acaban de exponer y que todas son muy, muy ciertas, sino por la parte política. Es decir, pretender que el orden constitucional del país se va a modificar en contra de las reglas constitucionales mismas, pasándoselas por encima, porque 3 señores, ahora resulta que 4, 3 señores encontraron una frasecita o les parece que hay una frasecita que puede interpretarse de esa manera en un párrafo del acuerdo de paz, es la cosa más absurda que yo he oído en mi vida. Por supuesto que esto hay que mantenerlo bajo vigilancia porque no vaya a ser que al presidente se le ocurra seguir este mal consejo y no sé, y dar un paso adelante, sacar un decreto o algo así, que yo tengo la confianza que las instituciones lo van a parar, pero Néstor, es que esto es desde el punto de vista jurídico, político, como quiera llamarlo,
una de las mayores necedades y un espectáculo penoso, porque son básicamente dos señores y otros dos por ahí atrás insistiendo que esto es posible. Bueno, dos señores, uno era el canciller hasta hace un par de meses y el otro es un señor que fue fiscal y presidente de la Corte Constitucional, y el tercero es el presidente de la República, si no fuera suficiente lo anterior. 8:58 pero es triste, digamos, que el doctor Montealegre esté en esto, porque la verdad, él fue un jurista importante y un profesor respetado, pero desde hace varios años ya, la verdad, la Fiscalía lo dañó mucho y terminó pues haciendo lo que hace. A mí, francamente, y con perdón de Ricardo, y le entiendo, digamos, este no es un tema para despreciar, ni que haya que negarse a hablar de él, ni mucho menos, pero a mí sí me impacta que ese señor, que no representa a nadie, que no habla en nombre de nadie, que dice las cosas tan absurdas que diga, tenga 15 micrófonos enfrente. Pero Héctor, por eso le pregunté al periodista que está allá, pregúntenle a Montalegre si él está en la nómina del gobierno, porque yo creo claro, que... si es un asesor presidencial, pues está bien, pero es que si no es nadie, ¿por qué le ponen 15 micrófonos al frente? Es que cualquiera se enloquece, que uno convoque una rueda de prensa y lleguen 15 personas de las más importantes medios de Colombia, a ver uno qué locuras dice, pues uno cada vez enloquece más. Bueno, a propósito, 8:59 a.m, está trinando muy activamente esta mañana el presidente Gustavo Petro sobre la unidad de gestión de riesgos, sobre Chiribiquete, sobre la constituyente. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y si le parece, empecemos por lo último del presidente Petro, que lleva hoy 5 trinos. El más reciente habla de minería en Jericó, en el departamento de Antioquia. Escribió Gustavo Petro: toda mi solidaridad a la ciudadanía de Jericó en Antioquia. En su lugar, que haya producción, agricultura y la belleza. Esto a propósito del Día del Medio Ambiente y la defensa por el agua que han hecho en ese municipio. También ha hablado el presidente Petro de Chiribiquete, citando una lectura del periódico El País de España sobre científicos colombianos y británicos que encontraron los grabados más grandes del mundo en la cuenca del Orinoco. El presidente Gustavo Petro también contó de la captura de 200 personas contra la extorsión en una redada que hizo la policía, y quizá uno de los trinos más importantes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El presidente Petro dice que esa unidad de riesgo sufre de una corrupción estructural que ha sido forjada durante años, que la banda que entró en su gobierno se puso la tarea de continuarla y que por eso él la puso afuera. Y aquí está la noticia: una vez toda la información se pase a la justicia, la entidad será reestructurada. Con este mensaje, el presidente Petro, Néstor, está anunciando una reestructuración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Todos estos trinos, mensajes que se suman, Néstor, a lo que insistía desde anoche el presidente Gustavo Petro, y es su postura sobre una posible reelección y Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Petro, de ese tema del que ustedes estaban debatiendo, el último mensaje que puso en Twitter fue, comillas: no descarto que exista una constituyente para lograr la paz y el perdón social, no para reelegirme. Eso no se ha dicho en mi entrevista ni en mis discursos, fue el mensaje del presidente Petro en respuesta a, escuche usted, lo que dijo el mandatario ayer en un discurso en la Casa de Nariño. Estas fueron sus palabras. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy. En esos intríngulis estamos. Y en estos términos va la polémica, la discusión de si el presidente Petro